Que el Señor les bendiga. Les habla el pastor José Luis Luciani del Ministerio Internacional Familiar Betel. ¿Sí? Bueno, el motivo es compartir una palabra, ¿sí? El motivo es compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y vamos a estar viendo en Joel capítulo 1, ¿sí? Joel capítulo 1. Y la palabra vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Una de las cosas que quiero que entiendan es que esta es una carta que se puede decir es escatológica. ¿Por qué? Porque habla de la venida del Señor, ¿sí? Es una carta que habla de la venida del Señor, ¿sí? Y también es una carta telescópica. Bueno, puede que para algunos telescópica no lo entiendan, pero esto es igual que un telescopio, ¿sí? Es igual que un telescopio. ¿Y qué significa que es igual que un telescopio? Que sirve o está hablando del tiempo de ahora y del tiempo futuro, ¿sí? Entonces, o sea, para que lo entiendan, es una carta que hablaba en el tiempo de Joel, pero también es una carta, es un libro que habla del tiempo de hoy día, que se trata del momento que estamos esperando el Señor. En aquellos tiempos eran los postreros tiempos, hoy es el día aquello que ellos hablaban postreros tiempos, hoy día en que estamos esperando la venida del Señor. Y la palabra de Jehová dice que vino a Joel, hijo de Petuel, dice, oíd estos ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra, ¿sí? Esto ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres. ¿Y qué es lo que estaba tratando de hablar y de profetizar? Joel. Él estaba tratando de hablar sobre lo que iba a venir. Estuvimos hablando de la semana pasada sobre Habacuc, ¿sí? Habacuc, donde él habla directamente con Dios y le está exponiendo algunas cosas a Dios, donde le decía si él no veía la injusticia de aquel momento, ¿sí? Y Dios le muestra de que sí él veía la injusticia de aquel momento. Y acá está anunciando el castigo que va a venir, ¿sí? Está anunciando el castigo que va a venir. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, él le está diciendo lo mismo que en aquel tiempo, que va a venir un tiempo tremendo, ¿sí? Un tiempo de gran dificultad y de grandes problemas, ¿sí? Entonces dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a vuestros hijos y sus hijos a la otra generación. ¿Y qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo que lo que
lo que iba a suceder se lo iban a ir contando de generación en generación, porque realmente iba a ser algo increíble, ¿sí? Algo tremendo. Entonces, eh, él estaba contándole porque dice que de generación en generación iban a estar las personas contándose a unos a otros y no lo iban a creer. Aparte, lo que dice Habacuc es que iba a venir el castigo sobre Israel, porque lo que le decía Habacuc es, si no veía la injusticia, entonces Dios le dijo, sí, yo veo la injusticia y voy a mandar a destruir el pueblo de Israel. Pero una de las cosas que más le dolía a Habacuc era que no solamente lo iba a destruir, sino que iba a usar al enemigo más cruel que había en aquellos tiempos para destruir al pueblo de Dios. Y Dios lo iba a usar, ¿sí? O sea que Dios se vale de muchos elementos o de muchas personas, cuando realmente quiere castigarnos a nosotros, ¿sí? Él quiere castigarnos a nosotros y busca la forma de que seamos castigados de alguna forma u otra. Entonces, acá le estaba diciendo sobre la profecía y diciéndole, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Acá Dios le está diciendo, oíd de estos ancianos y escuchad a todos los moradores de la tierra. Una de las cosas que yo quiero que entiendan, que acá está hablando de la misma langosta en diferentes estados, ¿sí? Está hablando de la langosta grande, está hablando de la langosta ya menos grande, después sigue hablando de una tercera más pequeña y por último la langosta dice que es lo que quedó del revoltón, dice, se lo comió la langosta. Le estaba diciendo con estas profecías, le estaba diciendo que lo que quedaba, o que le estaba diciendo que no iba a quedar nada de Israel, que Israel iba a ser destruida, iba a ser arrasada de tal forma que no iba a quedar absolutamente nada. Y bueno, hay personas que por ahí no entienden que Dios siempre está tratando de disciplinarnos, ¿sí? En aquellos tiempos, una de las cosas que más problema tenía era que los judíos, que era el pueblo de Dios, tenía a veces esa inclinación a la idolatría. El dejar a Dios y seguir la idolatría, como lo hicieron en el tiempo de que Moisés estaba recibiendo las tablas, y como se tardaba mucho Moisés, ¿qué hicieron las personas? Inclusive estaban dirigidos por Aarón, el hermano de Moisés. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Aarón? Permitió que juntaron el oro, hicieron un becerro de oro y lo estaban
adorando. Este es un problema que siempre ha tenido el pueblo de Israel, ¿sí? Siempre ha tenido este problema el pueblo de Israel. Ir y adorar en los lugares que no corresponden. Y esto hace que Dios se ponga celoso de tal forma que Él quiere destruir a su pueblo. Si miramos en Éxodo capítulo 20, en adelante, vamos a ver que la palabra de Dios dice: yo soy un Dios fuerte y celoso, ¿sí? O sea que nos está diciendo allí de antemano de que Él es celoso de nosotros, ¿sí? Porque una de las cosas que Dios siempre está tratando es de cuidarnos, de bendecirnos, de darnos la comida que necesitamos, de darnos un lugar para vivir y de darnos el alimento que necesitamos todos los días, ¿sí? El abrigo, el calzado. Y una de las cosas que a veces no entendemos, que siempre lo otorgamos a nuestro trabajo, siempre decimos, bueno, yo trabajo mucho y por eso soy bendecido. Pero aquellos que no entienden opinan de esa forma. En el caso mío, yo he aprendido que todas las bendiciones vienen de Dios, ¿sí? Todas las bendiciones vienen de Dios. Y por más que nosotros por ahí no querramos otorgarle la bendición a Dios por la cual hemos prosperado, aún así Dios nos bendice. Fíjense que en aquellos tiempos, como acá estamos leyendo en Joel, la gente por ahí se olvidaba y no podía entender que la bendición venía de Dios. Y si miramos durante todo lo que es el Antiguo Testamento, siempre la inclinación de las personas está hacia lo que es la idolatría, el desobedecer a Dios, el ir contra sus mandamientos. Y si miramos la palabra de Dios, siempre vamos a ver que el pueblo de Dios, hoy día, nosotros los cristianos, hoy día nosotros también hacemos las cosas mal, las hacemos contrarias a la voluntad de Dios. Y cuando nos sucede algo, lo primero que decimos es que Dios no me bendice. Y bueno, Dios tiene su forma de actuar con cada uno de nosotros y disciplinarnos de acuerdo a la actitud que tenemos. Acá, como les digo, estaba hablando de aquel tiempo, ¿sí? Esto es para que entiendan. Nosotros le decimos largavistas o le decimos telescopio, y ven que el telescopio tiene esa habilidad, está fabricado para que podamos ver de cerca o podamos ver de muy lejos. Bueno, esta carta es de esa forma, para que podamos ver cerca, o sea, para que pudieran ver cerca en el tiempo de Joel y para que podamos ver nosotros también hoy en nuestro tiempo. Y les estaba anunciando una tremenda tormenta de destrucción al pueblo de Israel.
Siempre que vemos la palabra de Dios, vamos a ver que siempre el pueblo de Israel es destruido. Siempre, por la desobediencia. Ahora, traigámoslo esto al tiempo de hoy, ¿sí? Y pensemos que, ¿qué sucedió hace poco? Hace poco tuvimos una pandemia como estaba arrasando Dios al pueblo de Israel. Hace unos meses atrás estábamos siendo también arrasados por una pandemia nunca vista por cada uno de aquellos que tenemos cierta edad como yo, ¿sí? Yo sabía de epidemias en el mundo, de un lugar, de otro, pero vivir una pandemia, que esto es mundial, nunca lo habíamos vivido. Ahora, fíjense ustedes, comparándolo con el pueblo de Israel, ¿cuántas cosas vivió el pueblo de Israel? Y por su desobediencia sufrieron grandes, fueron destruidos totalmente por Dios, ¿sí? Siempre quedaba un remanente, como el remanente que entró de la familia de José en Egipto. Un remanente, 70 personas que entraron de todo lo que era el pueblo de Dios. ¿Sí? Fíjense ustedes, eso es lo que entró a Egipto. Ahora, si nosotros vamos a la pandemia, nosotros podemos ver que la pandemia destruyó muchísimo en todo el mundo y aún todavía hay lugares que están siendo atacados por este coronavirus, ¿sí? Sin embargo, en el mundo las personas no han cambiado. Las personas no han cambiado. Ya se han olvidado de esta peste, podríamos decir, de esta enfermedad, de esta pandemia, y viendo la cantidad de gente que murió, más o menos 2 millones de personas en el mundo, la gente no ha cambiado su parecer, la gente no se ha acercado a Dios como debería ser, no ha habido arrepentimiento. Y por lo que yo entiendo, sí, no soy profeta, pero por lo que yo entiendo, faltan 7 plagas, o sea, son en total 7 plagas, de las cuales llevamos la primera. La segunda fue esta pandemia que ha comenzado, que es de las ampollas, o creo que se llama viruela, ¿sí? ¿Sí? Fíjense ustedes, y fíjense a qué tipo de personas está atacando más esta viruela, ¿sí? Todavía no se considera en gran manera. ¿Por qué? Porque es un virus que no es mortal como el coronavirus, pero es un virus contagioso en la cual el roce entre personas, pareciera que en el roce de personas del mismo sexo se contagian, ¿sí? Esto es algo que Dios está marcando algunas cosas. Y nosotros por ahí no queremos escuchar. Y acá estábamos viendo, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Acá venía, se puede decir, la primer epidemia, ¿sí?
podríamos decir que estaba comenzando la oruga. Estaba comenzando a destruir. Estaba comenzando, era el comienzo de la destrucción, como lo fue el coronavirus. El comienzo de la destrucción, ¿sí? Fíjense que con este comienzo se destruyeron muchos imperios comerciales y muchos todavía están teniendo resultados y algunos imperios comerciales están desapareciendo, ¿sí? El propósito de Dios no es castigar al mundo, no es castigar a las personas, sino que el propósito de Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo no he venido para destruir, ¿sí? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios siempre busca, pero el ser humano con el corazón duro hace que Dios actúe de una forma tremenda. Entonces, fíjense que acá yo quiero que ustedes piensen lo que a veces pasa en la vida de algunas personas. A veces las personas comienzan a tener graves problemas, ¿sí? A veces escuchamos aún en la iglesia personas que están padeciendo grandes problemas. Y las personas no dicen todo, solamente dicen Dios no me bendice, ¿sí? No dicen la verdad de que no están haciendo las cosas que Dios quiere que se hagan. Y son muchos reprendidos por Dios para ver si terminan con las cosas que estaban antes de conocer a Jesucristo. Y hay personas que persisten, ¿sí? Y fíjense que estas personas dicen esto. Vino una, después vino otra mala, y después vino otra mala, y después vino otra mala. Y cuando miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que sucede lo mismo que acá, lo que le va a suceder al pueblo, dice, lo que quedó de la oruga se comió el saltón. O sea, acá tenemos que tener en cuenta que la primer parte de estos insectos eran la oruga lo que se comía lo más grande, ¿sí? Y de allí de la oruga seguía el saltón, un animal que comía la otra parte que era más pequeña. Y así sucede con muchas personas cuando les viene males. Comienza por como que entrara una langosta en sus vidas, en sus hogares, y comienza la destrucción, de tal forma que las personas no entienden. Y lo primero que hacen es culpar a Dios. Es que Dios no me bendice, es que Dios no me protege. Pero tengamos en cuenta que acá el pueblo de Dios está siendo castigado por la desobediencia, por la idolatría, por otorgarle las bendiciones al diablo en vez de al Dios Todopoderoso. ¿Sí? No saben otorgarle las bendiciones que reciben a Dios, sino al diablo. Y eso enfurece a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Les viene un problema y después les viene otro, ¿sí? Les viene otro problema, ¿sí? Y les viene lo que se llamaría un tercer problema. Y dice,
y lo que quedó del saltón se comió el revoltón. O sea que el primero se comió lo más grande, el segundo se comió algo más mediano, y el tercero se comió lo que ya había quedado del saltón, ¿sí? Se lo comió el revoltón. Y fíjense que a veces estamos siendo afligidos porque no queremos entender las leyes de Dios, no queremos cumplir con los mandamientos de Dios y se va extendiendo en la vida de las personas los males. ¿Por qué? Porque las personas no entienden que si no cumplen con los mandamientos, no es necesario que digan que se fueron de Dios. El mismo diablo lo sabe, y en eso que interrumpen la comunión con Dios y le otorgan al diablo las bendiciones, entonces ya el enemigo se da cuenta que esa persona ya está fuera de Dios, que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede? El enemigo se encarga de traer mal a las vidas y a las familias. ¿Y qué hace el creyente? Lo malo se lo otorga a Dios y las bendiciones se las otorga al diablo. En su confusión, ¿por qué? Porque muchas veces Dios dice que somos cabeza dura. Nos está diciendo necios y nos está diciendo cabeza dura. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que tenemos que hacer, sino lo que no queremos hacer, eso hacemos. Lo que disgusta a Dios, lo que molesta a Dios, hacemos. Y lo provocamos a Dios, lo desafiamos a Dios. Entonces, Él termina por traer plagas y dice, y la langosta comió lo que quedó del revoltón. O sea que está hablando de un pueblo que fue arrasado totalmente, que no quedó ni el césped, que no quedó nada. Está hablando de que eso iba a suceder con el pueblo que iba a arrasar con el pueblo de Israel, un pueblo feroz como los caldeos, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Dios? Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. O sea que están comenzando a tener desgracias por no cumplir con lo que Dios manda. Y le está diciendo, ustedes son realmente borrachos. Dice, llorad y gemid, ¿sí? Porque la destrucción que viene es para llorar y gemir. Todo lo que veis vino, dice, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, ¿sí? Acá está diciendo que el pueblo caldeo vino a la tierra, ¿sí?, de Israel para despojarla de todo. Y está haciendo una comparación, ¿sí? Dios a través del profeta le está indicando al pueblo lo que va a hacer, lo que va a destruir y lo que va a quedar. Dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Está diciendo que
es una destrucción total. Y muchas familias van a escuchar ustedes, unas que prosperan y otras que quedan destruidas totalmente. ¿Sí? Dice, y sus ramas quedaron blancas. Llorad, tú joven, tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Está diciendo a las mujeres que lloren por el marido perdido, el marido de su juventud. Desapareció la casa de Jehová, la ofrenda y libación, los sacerdotes, ¿sí? Ministros de Jehová están de duelo. Y acá dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y libación. Está diciendo que después que se hacía la ofrenda, era como, cuando dice, y la libación, como que el sacerdote también caía sobre ese holocausto para ofrecerse, ¿sí?, a Dios. Y dice, los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Está hablando de la gran destrucción de la tierra. Y como yo les decía, estaba hablando ahí más o menos, pongamos unos 600 años que viniera Cristo. Pero ahora está hablando de hoy día. Lo mismo que pasó en aquel tiempo cuando los caldeos y babilónicos destruyeron a su pueblo, al pueblo de Israel. Lo mismo está anunciando para el día de hoy. Y dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Está hablando ahora de hoy día. Y está diciendo, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Está hablando hoy, ahora vendrá el día del Señor. ¿Sí? Porque yo quiero que sepan que la Biblia enteramente habla de Jesucristo desde el principio hasta el final. ¿Sí? Entiendan esto. Porque no vemos su nombre, muchas veces no podemos entender la palabra de que Cristo está allí. Entiendan que la palabra de Dios es el mismo Jesucristo, el Verbo hecho carne. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es Jesucristo. ¿Qué significa el verbo? Acción. Acción, acción, acción. Movimiento. Reacción. ¿Sí? Creación. Eso es lo que habla la palabra. Y a Jesucristo lo vemos en toda la palabra. Desde el momento que Dios está creando al mundo, si vamos a San Juan, que muchas veces lo he dicho, el Evangelio de Juan, vamos a ver que allí dice, el mundo fue creado en Él y para Él. Si vamos a Colosenses, dice, todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas en Él y para Él. Siempre que miremos la palabra, vamos a estar viendo a Jesucristo en la palabra. Ahora, que Dios, si no tiene la sabiduría para encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, pídale sabiduría a Dios para que usted lo pueda encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Y no lo digo simplemente en una teofanía o cristofanía, sino en todo momento usted lo va a encontrar allí.
Y dice, ay del día porque cercano está el día de Jehová, o cercano está el día del Señor para el día de hoy. Y vendrá como destrucción, ¿por quién? Por el Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Dice, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Primero está hablando del día de Jehová, de Cristo. Y después, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, por Dios. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. ¿Sí? Ahora vamos al capítulo 2, versículo 1. Y dice, tocad trompetas en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Sí? Otra vez está hablando, como le decía, es un libro escatológico. Si quieren ver donde hay una carta escatológica, la van a encontrar en Primera y Segunda de Tesalonicenses, que habla de la venida del Señor. ¿Sí? Y allí dice cómo vendrá la venida del Señor. Y ahora, fíjense ustedes que aquí completa una de las cosas que las personas quieren saber sobre la venida del Señor. Y dice, porque está cercano, ¿ah? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. La gente, ¿qué está esperando para convertirse? ¿Más destrucción en sus vidas? ¿Más desamparo en sus vidas? Porque hay muchas personas que se sienten desamparados. Muchas personas que cuando están repartiendo tratados, le decimos nosotros, o volantes que hablan sobre una invitación a asistir a la iglesia, que se reparte a veces por ciertas personas, hay personas que están esperando que usted le acerque un volante o un tratado donde diga que lo invita a una iglesia, a una reunión en su hogar. Porque ¿saben qué? Dios, a través del Espíritu Santo, está tocando a personas, unas para que vayan y prediquen y repartan esos volantes, y otros están esperando por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu Santo, unos llevan los volantes y otros por el mismo Espíritu Santo están esperando que alguien les hable de Dios, porque están en una gran desesperación donde no saben qué hacer ni dónde ir. Y dice, ¿cómo va a ser ese día? Fíjense bien, acá está diciendo, ¿cómo va a ser? En el capítulo 2, versículo 2, dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Así será cuando el Señor venga. Eso es lo que la tierra va a empezar a recibir. Y en ese momento que esté sucediendo estas cosas, en un instante, el Señor va a llevar a su iglesia a las nubes, ¿sí? Dice, días de tiniebla y de oscuridad, días de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. A él no lo hubo jamás ni después. Es tremendo ver lo que hace el Señor, ¿no? Ahora, fíjense la misericordia de Dios en el capítulo 2, versículo 12. Si leemos toda la palabra, pues no vamos a terminar más. Y yo no quiero cansarlos, sino quiero que sea comprensible. Dice, ustedes vean acá la misericordia de Dios, ¿sí? Capítulo 2,
versículo 12 de Joel, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Observen cómo Dios habla y cómo Dios sabe lo que sucede en nuestras vidas. Recuerden cuando el Señor habla con Nicodemo, Nicodemo le dice cosas al Señor y el Señor le contesta cosas diferentes, como que el Señor no entendiera. ¿Sí? Pero el Señor, ¿qué estaba haciendo? Hablándole al corazón de Nicodemo para que entendiera que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, y si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Y acá, fíjense bien, capítulo 2, versículo 12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Sí? No hagan las personas el hacer que el hermanito que lo lleva a la iglesia, no hagan las personas nuevas el hacer que el hermano se quede inconforme porque usted le acompañó a la iglesia y nada más. La conversión a Dios es algo entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno, y las personas no lo pueden entender. Yo entiendo que sí, cuando uno comienza no entiende nada, porque un día yo no entendía nada. ¿Sí? Hace 40 años no entendía absolutamente nada. Y me explicaron. ¿Sí? Y fui aprendiendo porque tenía el deseo de aprender. Y dice de nuevo, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Sí? Perdón. Con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Sí? Porque es verdad que a veces nos convertimos, pero no nos convertimos a lo mejor completamente. Y Dios dice, conviértanse de verdad, con ayuno y lloro y lamentando el pasado que tuvimos y todo lo que hicimos, lamentándolo, dice. Rasgad vuestro corazón. Fíjense bien lo que Dios está diciendo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué significa? Simbólicamente, nosotros podemos, delante de las personas, y creyendo que delante de Dios también lo convencemos, podemos rasgar nuestras vestiduras, romperlas, ¿sí? Como señal de arrepentimiento, como lo hizo y lo hacía David, ¿sí? Dios sabía que David se arrepentía realmente, ¿sí? Y bueno, pero dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Y qué dice? Porque es nuestro corazón endurecido. Está diciendo que Él es el que debe quebrantarse y romperse ante la presencia de Dios. Sí, porque el corazón nuestro estaba endurecido. Y no nos afectaba nada la presencia ni la palabra de Dios. Y con el tiempo, nuestro corazón se fue ablandando y se fue haciendo sensible a la presencia de Dios y a la palabra de Dios. ¿Sí? Así
así se hizo, nuestro corazón se fue convirtiendo poco a poco. Y dice que no estemos dando señales a los demás con nuestras ropas rotas que nos hemos arrepentido, sino que realmente nos hayamos arrepentido de corazón ante Dios. ¿Y qué más dice? Y convertíos a Jehová vuestro Dios. O sea que si Dios quiere que lamentemos todo lo que hicimos y que realmente, ¿sí?, nos convirtamos a Dios. Convertirse a Dios no es decir, bueno, sí me convierto a Dios y nada más. Significa terminar con todo el pasado. Terminar con todo el pasado y comenzar una vida nueva. Y fíjense bien lo que dice Dios. Si vamos a Corintios capítulo 7, cuando habla de la analogía del matrimonio, dice, en el estado que Dios lo encontró, así debe quedarse. ¿Sí? Se refiere a que si estaba casado, quédese con su esposa. Si estaba en concubinato, quédese con la mujer que tenía y cásese con ella. ¿Sí? Entonces, eso es convertirse a Dios, cambiar la situación, ponerse a cuenta con Dios, y eso significa convertirse a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente es Dios. ¿Y qué más dice? Tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Fíjense bien, las cualidades de Dios no son las nuestras, lógicamente. Él es misericordioso, Él es clemente, se tarda en enojarse y en tener ira, y grande es en la misericordia. Por eso muchas personas pecan y pecan y pecan. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si la misericordia de Dios es grande. Sí, pero Dios no quiere que estemos reclamando la misericordia de Dios porque nos gusta pecar diariamente. Dios no quiere que busquemos ese recurso, ¿sí? Y fíjense lo que dice, y se duele del castigo. O sea que es misericordioso, es clemente, no se enoja ligero, y todavía cuando nos castiga, dice, ¿cómo me duele castigar a mi pueblo? ¿Cómo me duele castigar a mi pueblo? Pero lo tengo que hacer porque no entienden que deben vivir en disciplina, deben vivir en cumpliendo los mandamientos. Y para que usted lo entienda mejor, debe vivir, toda su vida debe ser para agradar a Dios. Su vida es y debe ser para agradar a Dios. Muchas veces no lo entendemos o no lo queremos entender porque no es fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando cosas para que nosotros nos torzamos, nos salgamos del camino de Cristo. Pero no busquemos la misericordia y que a Dios le duele castigarnos, sino busquemos su corazón, su amor, ¿sí? Y agradecerle, porque un día nos llamó a mi esposa y a mí, nos llamó y de allí se convirtieron todos, hasta los bisnietos que hoy día tenemos, se convirtieron a Dios, ¿sí? Entonces,
Si Dios es tan misericordioso para que todos, ¿sí?, procedan al Evangelio y se cumpla la promesa, como cuando le dijo el carcelero a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice, recibe a Cristo, dice, va a ser salvo tú y toda tu casa. Cualquiera que esté allí y reciba a Cristo, va a ser salvo usted y su salvación va a entrar a su hogar y su hogar se va a convertir tarde o temprano. No será inmediatamente, pero será, porque Dios lo dice así. Hermanos y hermanas, busquen a Dios, agrádenle a Dios, vivan para agradarle y que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.